Muy buenas tardes, muy bienvenidos, muy bienvenidas nuevamente a nuestro segundo bloque del día de hoy de antropología. Estamos en la unidad 4 sobre raza, racismo y racialismo científico y lo vamos a separar un poquito al concepto para pensar como racismo aquellos usos sociales que se hicieron de las categorías que se produjeron desde la ciencia. Y a eso le vamos a llamar racialismo científico. Y ahora vamos a dar un paseo por las principales corrientes y formas en las cuales se buscaron diferenciar y profundizar procesos de desigualdad social articulados a fundamentaciones que dieron científicos de diferentes lugares del mundo a la hora de pensar estas distinciones, ya sea basadas en las capacidades, por ejemplo, aquello que muchos científicos han llamado inteligencia, o aquello que han vinculado con el aspecto, pero no solamente con el aspecto y el color de piel y las formas, la morfología, sino que han asociado a características de orden moral o características de capacidades. Entonces, en el siglo XIX vamos a tener, por ejemplo, en Estados Unidos, a Agassiz, que plantea una educación diferencial porque considera que los negros tienen habilidades innatas para el trabajo manual y los blancos habilidades innatas para el trabajo intelectual. Aquí pueden ver claramente esta relación entre lo biológico y las capacidades que ellos proponen. Morton hace lo mismo, pero respecto de los tamaños de los cerebros. Entonces los mide, los pesa y llega a la conclusión de que los blancos tienen cerebros más grandes y son más inteligentes, por ejemplo, que los negros. ¿A qué nos lleva este tipo de razonamientos? A políticas segregacionistas y una en particular que se llama eugenesia. ¿Qué significa la eugenesia? Que se ha llegado, con base a estas fundamentaciones que han dado estos científicos, a la esterilización de grupos denominados indeseables desde la perspectiva del Estado, por ejemplo. En 1898 se esterilizó a grupos que se consideraba con capacidades diferentes en términos de inteligencia, o los negros como población también, que acordate que además llegaron de la mano de los capitalistas en carácter de esclavos, ¿sí? Y se implementaron políticas segregacionistas. Hasta mediados del siglo XX en Estados Unidos no compartían, por ejemplo, el transporte público o no se les accedía a los negros la posibilidad de ocupar ciertos espacios públicos. En Estados Unidos también tenemos, de la mano de la psicometría, test que se hacía a reclutas durante la Primera Guerra Mundial. Y esto es muy interesante porque tiene que ver con un instrumento que se sigue usando, que es el que mide el coeficiente intelectual. ¿Y qué es lo que podemos hoy ver desde la antropología? Que lo que se medía era la familiaridad con la cultura norteamericana. Entonces, este test se tomaba en analfabetos o en inmigrantes recientes y esto les daba que tenían muy bajo coeficiente intelectual. La pregunta es, ¿tenían bajo coeficiente intelectual? O lo que ocurría es que no estaban familiarizados con una cultura que se estaba proponiendo como el arbitrario cultural legítimo para los test. ¿Y esto en qué derivaba? Y acá está el uso racista, ¿sí?, de este tipo de test, leyes de restricción migratoria. Y Jensen también plantea que hay diferencias de coeficiente intelectual entre blancos y negros y que estas son de orden genético. Precisamente, una vez más, lo que muestran son estos test legitiman ciertas categorías, ciertas formas de ver el mundo, ciertas ciencias, y las proponen como aquello que debe ser cumplido por las personas que hacen el test. Cerca o lejos de ese hábitus, podríamos decir en términos de Bourdieu, de lo que se propone será que tengamos más o menos coeficiente intelectual. Y por último, ya que estábamos con un francés, nos vamos a Francia y en el siglo XIX tenemos al conde de Gobineau, que es uno de los primeros en plantear la pureza de las razas,
razas puras y la superioridad racial blanca, y esto va a tener un encauzamiento directo en la Segunda Guerra Mundial y las bases del nazismo y el racismo, ¿sí? También tenemos a Broca, que arma una escala racial por craniometría, y en el siglo XX en Francia tenemos a Binet, que plantea sus test de inteligencia, que principalmente su temor era justamente que se usaran para generar políticas de segregación sobre aquellos que daban menor rango en los test. También tenemos en Italia, en el siglo XIX, a Lombroso, que plantea su idea del criminal nato, que actúa por compulsión hereditaria y que vincula el fenotipo a la criminalidad. La crítica que podemos hacer a esto principalmente tiene que ver con que esos fenotipos estaban más asociados en realidad a cuestiones de clase social y de desigualdades de estructura social que a cuestiones biológicas o genéticas. Y en Inglaterra, en el siglo XIX también, tenemos a Sir Galton, que precisamente se propone mostrar que el talento es hereditario, y lo que muestra es que a padres más ricos, hijos más ricos. Otra forma de ver esto que plantearía la antropología es, bueno, en realidad lo que estamos viendo es que hay una serie de recursos que son lo que se hereda y se pone en juego a la hora de pensar la posición social de las personas y la reproducción social de clase social. Bueno, estos son como los autores centrales para pensar los fundamentos del racialismo científico, y en el último bloque los invitamos a ver qué es lo que han planteado los genetistas a la hora de pensar la fertilidad de una categoría naturalista como raza y qué es lo que se plantea hoy.